buenas tardes, ¿cómo les va? Ya, domingo 24, ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Sí, la presentación, el anuncio de hicimos nuestra... un anticipo. Ya empató Independiente, según tengo versiones, 0-0. nos han hurtado el partido. ¿Eh? Sí, es feo robar una hinchera. Es terrible, es terrible. Sí, sí, Yo sí. voy a ahondar en detalles. Bueno, segunda entrega, Alpargatas y libros, de la comprensión de texto a la comprensión de contexto. Y de la comprensión del contexto a la comprensión del texto. Fantástico, O sea, me encanta. Podemos decir que es una sola cosa, ¿no? Deberíamos, ¿no? Bueno, Claro. si usted lo dice así. En primer término, voy a hacer una dedicatoria muy particular para esta segunda entrega. Ahí tenés una cámara, Sergio, también. Bien, si querés. muy bien. Hola, ¿cómo le va? Tuya. Discúlpeme, hoy hemos hecho un reemplazo de nuestro director de cámaras, el señor Sanguijuela. Un gusto. ¿Vio? Este director es más calladito, es más respetuoso. Y más barato. Sí, sí, Estamos sí, sí. dentro de una temática de mercado, estamos Ajá. evaluando el despedirlo a Bien, Sanguijuela. bien. Bueno, fantástico. Básicamente este director no usa el baño y lo tapa, Bien. por ejemplo. Muchísimas gracias. Es extraordinario este estudio. ¿Eh? El estudio B es este, ¿no? Sí. Bien. Vamos a dedicar este programa, ¿sabe a quién? A 3 santiagueños. Homero Mansi, Santiago Carrillo y René Orlando Houseman. ¿Qué tal, ¿Lo sorprendí? Sí. Bueno, así me gusta. Por otro lado, ha sido una semana donde hemos despedido Al compañero Mario Weinfeld. al par. No vamos a decir colega, porque nosotros no somos periodistas. No. ¿Qué somos? Nosotros somos Comunicadores. comunicadores populares. Ahí Tal está, cual. me encantó. Que asumimos Sí. el rol Sí. de difundir una mirada crítica de la realidad que nos toca vivir. Me encantó su definición. Eso sí, bebimos tempranillo, ¿no? Porque el catering de Alpargatas y libros, bien, bárbaro, ¿eh? Autogestivo. Se lo perdió Sanguijuela. Bien, por otro lado, me moví, ¿vio? Salí de la estética de las cámaras, me moví. Por otro lado, quiero agradecer en la primera entrega a las compañeras y compañeros que nos han visitado, que nos colocaron su me gusta, que han hecho muchos comentarios. Me generó ciertos fastidios, algunos intercambios. Por ejemplo, hubo elecciones en Chaco. Y Claro. me llamó la atención en un grupal compañero, al cual no lo voy a nombrar. ¿O usted quiere que lo nombre? Sí, decilo. No haga esfuerzo. No me pida esfuerzo. Sí. No me pida esfuerzo. ¿Quién fue No. La patria es el otro. ¿Qué dije? ¿La patria es el orto? No, la patria es el otro, dije. Sí. No sé, bueno. Ahí alguien colocó un video de las celebraciones de Juntos por la Muerte, de Juntos por el Cambio, y hablando de la dictadura de Capitanich. Cosa más raro. Y que lo publiquen en un grupal compañero. Lo que me llamó la atención, discúlpeme, porque usted yo sé que enseguida se brota y empieza a generar ¿Usted piensa definiciones. que lo voy a insultar? Sí, que sí. yo sobreabundo en el uso de invectivas de su Sí, yo lo traté de esclavo al señor, finalmente. Mire, yo lo hubiera tratado de sorete, el esclavo es mucho peor, No, porque sí, el sorete sí, tiene claro, una claro. utilidad dentro de la cadena psicológica, pero el se puede esclavo, convertir en ladrillos. claro, el esclavo es un estigma en la condición humana. Tal cual. Lo peor es cuando el esclavo busca el collar, lo lustra, lo aceita, se lo pone, se lo ajusta y tira la llave. Claro, me pareció que algo de eso ocurría con este señor. Lo que me llamó la atención fue la pasividad de compañeros y compañeros y la confusión con respecto a la lectura que realizaban frente a una derrota que, la verdad, está relacionada en definitiva, con cuestiones. Cuando se desordena lo de arriba, se confunde mucho el abajo, ¿no? Sí, creo que, bueno, para dar término a esta introducción, decíamos que queríamos en el aviso de nuestra promoción del video, que quiero avisarles aparte que es el primer video que sale de nuestro canal.
que hemos abierto, en donde en nuestros comentarios van a encontrar links de libros que nosotros nombremos, que se pueden descargar, otros videos, otros autores. Vamos a tratar de ser muy generosos en ese aspecto, porque nuestro interés pasa por la concientización colectiva. Y la generosidad es un gesto que tiene que mostrar la diferencia, ¿está? Justamente para cosechar voto a voto. Hay algunas definiciones que van a estar en el blog Alpargatas y Libros y el medio Alpargatas y Libros relacionados con la política, la geopolítica, la ideología. Definiciones para que ustedes puedan, bueno, incorporar herramientas en ese diálogo con el otro. Y es fundamental, tal cual. Es fundamental abrir el diálogo con el otro, como el corazón. ¿Está? Bueno, bien, tenemos algunas otras cuestiones que tendríamos que tratar. Habló Cristina. Habló Cristina. Habló Cristina. Habló Cristina. Habló Y, Cristina. y como siempre, cada vez que habla Cristina, redefine el juego. Está. Cristina tiene un manejo absoluto de las relaciones políticas. Cristina tiene la habilidad y la capacidad de redefinir el juego. Y la valentía. Y la valentía, o sea, valentía. a Cristina cuando le dicen jaque mate, ella canta falta envido. Y cambió el juego. Tal cual. Y cambió el juego. O sea, algo que estábamos hablando quizás en términos micro con otros compañeros, yo confieso que lo hacía de motus propio, de que estamos hablando siempre de castas. Y la casta, es más, lo dije en un foro de discusión, a uno le dije eso, ¿no? En Facebook. Y de la casta política y económica que me hablas, que eso es una casta aparte también. Bueno, Cristina lo rescata eso también. Bien, hablando de rescatar, hoy volvemos a tener como invitado Erich Fromm, El miedo a la libertad, donde vamos a leer una pequeña estrofa para poder enriquecer esta conversación. Y al compañero y colega Juan Carlos de Brasi, un psicoanalista, al cual lo sufrí en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Pero va quizás a iluminar algo de lo que vamos a poner a jugar. Indudablemente, porque nuestra característica de análisis de acá en adelante va a ser siempre el análisis biopsicosocial. Bien, y hubo algunos anuncios del gobierno relacionados con, por ejemplo, no sé si usted ubicó el RUS, el Registro Único de Solicitudes, relacionado con la solicitud de tierras, una medida muy interesante que vuelca a Sergio Tomás Massa, que algo por ahí puso a jugar Grabois, y como para ir pensando, no hay democracia si no hay distribución de tierras. La distribución de la distribución del IVA. Bueno, de alguna manera es una distribución. La devolución del IVA a todas aquellas personas que en algún punto están bancarizadas. El gran problema es cuando no se llega al que no está, al que forma parte de la economía informal. Sí, ¿no? Igualmente es un primer punto. Pero bueno, vamos a redefinir a dónde vamos. Bien. Política internacional, vamos a hablar un poco del Fantástico. tema Rusia, Polonia, África. Ajá. Y hay algo regional, ¿no? Y la India. Y Opa. la India. Opa. Y la India es relativamente regional, parece mentira, pero el tema de la India-Canadá, que hablar de Canadá es hablar de Gran Bretaña. No nos engañemos. Tal cual. ¿Cómo se va a llamar India? Bharat. Voy a hablar un poco de lo que es el Bharat, ¿no? Ajá. Un poco históricamente de qué estamos hablando. ¿Quién habrá definido India, no? Los ingleses. Ah, fantástico. Discúlpeme, le voy a dejando, está picante, amigo, está picante. Le voy dejando un interrogante, para el cierre. ¿Usted es progresista o de izquierda? No, yo soy peronista. Señor director, a las empresas que le interesan el país, que nos presenten, por favor. ¿Cuáles, por ejemplo? Almacén Manolito. Vamos a un corte.
Alpargatas y libros, de la comprensión de texto a la comprensión de contexto. A ver, estimada, estimado, ¿qué entiende usted por mito? No se copien, ¿eh? No se copien. El intento de a un acontecimiento inexplicable darle una categoría de verdad. ¿Está de acuerdo, doctor? Sí, con elementos que son arquetípicamente inasibles, de manera que no requieren justificación en sí mismo porque su definición ontológica, el cómo sí de eso mismo, justifica todas las acciones derivadas de la interacción de este fenómeno sujeto-objeto con la realidad y explica las consecuencias de sus acciones. ¿Y cómo se incorpora en el orden de lo simbólico? En el orden de lo simbólico para la gente que no tiene idea de lo que está pasando y la realidad a veces lo arrolla. Tal cual. Y nosotros hemos trabajado históricamente. Claro, con los mitos referentes a discapacidad, pero mitos... De la salud mental, ¿no? Sí, mitos son mitos. Mira estos músculos, ¿vean? ¿De dónde salieron? No, yo lo que estoy viendo es el pullover. ¿Le gusta el pullover? Sí, ¿le a los que tienen más de 60 años, como yo que tengo 62, seguramente pensará que tienen un problema en su televisor, en YouTube, del vertical. ¿Se acuerdan los televisores en blanco y negro que hacía rayas? Bueno, es una reminiscencia nostálgica de los desperfectos que daban los televisores de tubo en blanco y negro. Ajá. El gusto de mi amigo. No, escúcheme, me encantan las rayadas. Está bueno, está bueno. Me encantan las rayadas. Las rayadas. No ahonde, por favor. Bien, habló Cristina. Claro. Vamos a empezar con el texto y el contexto desde el discurso de Cristina. Sí, Cristina hizo un análisis ordenador, como siempre hace la realidad, hace una línea cronológica, discrimina los elementos y los actores que participan de un fenómeno, les pone nombre y apellido y desmistifica. Hace una tarea de desmistificación. Fundamentalmente yo en este caso lo veo, Sergio, con el tema de los economistas. Desmistificó el PBI. Claro. Es un PBI. Porque hay mucha gente que por ahí dice, se robaron un PBI. ¿Qué es el PBI, estimada señora? Doña Flora, don Carlitos. Claro, es imposible robarse un PBI. Producto Bruto Interno. Por Claro. las dudas, ¿no? A ver si todavía... Claro, es imposible Sí. robarse un PBI. O casi, ¿no? Porque si nosotros consideramos que la Argentina es el segundo país que en tenencia de capitales en el exterior acumula dólares, estamos hablando hoy por hoy de alrededor de 400.000 millones de dólares de privados en el exterior, es casi un PBI. Claro, porque hay una gran diferencia entre el Producto Bruto Interno y el Producto Nacional Interno. Claro. Fundamentalmente en una economía transnacional. ¿A qué me refiero? ¿Quiénes son los dueños de los que producen alimentos, por ejemplo? Transnacionales. O sea, los señores que en estos momentos nos están apretando, no el cinturón, apretando el cuello. La garganta, claro. Tal cual. Bueno, que es un vicio del capitalismo, en definitiva, sofocarnos. Claro, sí, digamos, el capitalismo en esta última etapa de neoliberalismo que se inicia en los años 70, creo que el siglo pasado lo hemos hablado, pero igualmente toca hablarlo, vale la pena repetir porque a veces repitiendo se fijan cosas o despiertan la atención. Googleen, por favor, ley Glass-Steagall en Estados Unidos, que es de donde se comanda la economía de los países subsidiarios de su economía. Ya se está metiendo con la geopolítica usted. Sí, sí, es que no hay diferencia. O sea, poder entender que el Partido Independiente de hoy no se puede aislar de todo lo que pasa en la AFA. O sea, es parte de la misma situación histórica, cultural, económica.
y del desenvolvimiento del sistema mundo, del mundo como sistema. Estoy hablando del sistema desde el punto de vista von Bertalanffy, Teoría general de los sistemas. Después vamos a poner también el link para que lo quieran descargar. El que quiere leer algo de teoría general de los sistemas, que lo lea. El sistema del mundo como un sistema cerrado en sí mismo, que debe ser el único sistema cerrado en realidad, porque del mundo por ahora, como no estamos intercambiando económicamente con los extraterrestres, desde el punto de vista económico, el mundo es un sistema cerrado. ¿En serio? Claro. Ah. El mundo es un sistema cerrado, por eso está colapsando el capitalismo. ¿Sí? Bien. Y ya nos estamos yendo a la internacional y no quería. Bueno, claro, bueno, volvamos a Cristina. Habló de los candidatos de la oposición. Y de los candidatos nuestros habló. O sea, hizo una crítica mordaz, certera y despiadada con respecto a las ambiciones personales de los candidatos de lo que fue el Frente de Todos, Unión por la Patria, en donde hubo un enfrentamiento totalmente innecesario. Tal cual. Totalmente innecesario, porque aparte los dados ya estaban rodando, la suerte ya estaba echada, y para lo único que sirvió fue para exponer los egos de cada uno y generar expectativas en los candidatos de la derecha cipaya. Porque a mí cuesta decir de derecha, porque en realidad es la avanzada colonial. O sea, volvemos al contexto. Sí, y a la pregunta original. ¿Usted es de izquierda o usted es progresista? Y lo segundo que le voy a preguntar. No, yo soy peronista, por eso. Bien. Y no hablo de tercera posición. Yo discrepo con el general Perón al hablar de tercera posición. Yo creo que Perdón, vamos a eliminar. El perro no está de acuerdo conmigo. El perro es más peronista que yo. Ahí está. Vamos a mitigar los ladridos del perro. Es la juventud peronista. Es de la juventud peronista. Debe ser de 60 años, porque la juventud peronista actual está, claro, está en el wokismo, ¿no? Desgraciadamente está comido por la agenda woke. Oh, usted se está metiendo. Sí, con la agenda woke. Está metido metiendo, mire, en lugares profundos. Sí. No son profundos. Picantes. Lo peor que no es profundo, que es una estupidez flagrante. Pero en fin, estamos hablando de porque nos fuimos con lo del perro. Al peronismo, me preguntó si el perro. ¿Y por qué? Usted es peronista, no, yo le preguntaba. Y que no hay tercera posición. Porque hace 400 años, cuando brota la visión del mundo que está haciendo una implosión interna en estos momentos, y que se materializa, se hace objetiva a través del colapso del sistema económico que instaló Bretton Woods. No me sale bien la palabra, perdónenme, pero es la instalación del patrón dólar como metodología de intercambio. Eso no es nuevo, tiene 400 años, por eso no nos engañemos cuando este estúpido descerebrado de Milei viene a plantearnos qué es o la gente que lo sigue qué es lo nuevo. No tienen nada de nuevo, muchachos, tienen 400 años. Tienen 400 años. Y lo que se plantea como nuevo en realidad realmente es la visión del peronismo, claro. Le voy a plantear mucho más atrás también, Pero yo lo que iba es... Como visión estructurada, económica, científica y cultural, es Boyle, René Descartes y esa gente. Yo acá tengo algo que va mucho más Adam atrás. Smith. Sí. Y yo creo que en Platón también hay algunas cosas. Pero no tenían modo de producción capitalista, no acumulaban. Bueno, pero sí había mitos. No tenían moneda. Sí había mitos. Pero sí, bueno, pero el mito es otra cosa. Es otra cosa. Pero sí, pero eran otros mitos. Yo estoy hablando de los mitos que nacen en 1600. Mire usted. Bueno, pero a ver, como para ir redondeando. A lo nacional. ¿Es anacrónico hablar de derecha o de izquierda en estos tiempos? Yo no digo que es anacrónico, digo que es falso. No es anacrónico. Unión por la Patria. Sí. ¿Está definiendo un proyecto de soberanía?
Bueno, sería pero lo que tendríamos que conversar. Ese es otro tema. Yo creo que la dicotomía no es derecha o izquierda, sino proyectos globalistas, que es el poliimperialismo de la anglósfera, O sea, Bullrich, Milley y los que lo siguen. ¿Sí? Bien. Son dos caras de la anglósfera. Y Frente de Izquierda de los Trabajadores también, ¿no? Soros, el problema, y vuelvo con la agenda woke. O sea, acá estamos poniendo, justamente, ahí está la imagen, la que están viendo acá atrás, eso que están viendo acá atrás, ahí está, míralo. Mirá, ahí está. ¿Ve? Espero que estiro los bifocales. Están divididos en dos, pero Sí. es lo mismo. Opa. Es el mismo. Bueno. Lo conozco a este señor. Y lo que está al lado también. Son el mismo. ¿No son primos? No, son socios. Ah, mire usted. Son socios. Soros y Bannon forman parte de la misma avanzada. Uno te aprieta, el otro te desangra. Uno, digamos, Bannon impone un rígido supremacismo, y Soros diluye los valores étnicos, culturales de las sociedades, de las naciones. Ajá. Que deben manifestarse, sí, como una pluralidad, como una pluralidad de expresiones. Progresista, me diría usted. Claro, el progresismo es eso. Mejor dicho, fue infiltrado. El tema es que fue infiltrado. Yo creo que Trotsky, si se levantara y ve lo que están haciendo con la agenda woke, pero él va, le pide al de la piqueta, se la pide prestada y empieza a perforar cráneos con la piqueta que lo mataron. Claro. Porque... Claro, un progresista, por ejemplo, es hablar de la ecología, pero terminar organizando una huerta en el balcón, por ejemplo. Claro. No plantear las relaciones de producción. Claro, y pensar que con eso salva el mundo. Ah, fantástico. O sea, no solamente eso, en términos también de la organización de la sociedad, la demografía, es una agenda que es consecuente con una visión malthusiana de la sociedad, en la cual es necesario bajar drásticamente los niveles numéricos de la población al costo que sea y de la forma que sea, para que el resto, que obviamente es un resto que está inscrito en las élites, ¡Upa! Juan Carlos de Brasi tiene cosas que hablar de eso. Sobreviva al resto. Bueno, ahí hemos pasado 10 minutos, yo creo que... Creo que el señor director ve que agita un pañuelo desesperado, porque este señor no nos tiene confianza. No. No es como Sanguijuela, que nos falta respeto, nos está pidiendo un corte, una quebrada. Y vamos un poco más hacia afuera. Se cayó el dólar, dije. Sí, se cayó la claqueta. Le aclaro que el dólar como moneda hegemónica. Sí, claro. Así que si usted está pensando en comprar el ticket para subir al Titanic de la mano de Javier Milei o de la Patricia Bullrich, le aviso que por más que el dólar acá sea cada día más caro, Tal cual. porque estamos en una situación de vulnerabilidad frente a los dueños del Titanic, el Titanic igual se está hundiendo. El proceso de desdolarización que impone el multilateralismo euroasiático es irreversible, porque aparte en ese juego que estábamos hablando de sistema, lo que está haciendo China y Rusia ahora en forma activa es el restringirle, el quitarle, el cortarle las vías de expansión y de alimentación al capitalismo financiero tal cual lo conocemos. Por eso estamos hablando del mundo que se cerró, eso es como sistema cerrado. El capitalismo crecía y se mantenía en la medida que se podía expandir. Al expandirse demográficamente las poblaciones, la capacidad de latrocinio, siempre con la misma fórmula más o menos repetida, de robar las materias primas
elaborarlas primero en los países centrales y después en forma descentralizada pero controlada por medios financieros capitalistas y acumular el recurso remanente, y en la última etapa del neoliberalismo es alimentar burbujas especulativas en donde se hace interés compuesto del interés compuesto del interés compuesto en origen sobre propiedades o hipotecas básicamente y acciones. Tal cual. Y El bueno, tema ahí, usted me hace hablar de la segunda y tercera generación de los derechos humanos. Yo creo que han estado muy vapuleados y que los vapulean desde la derecha, justamente para quitarles contenido. Y vos lo planteaste muy bien. En relación a, por ejemplo, el RUS, el Registro Único de Solicitudes que planteó el gobierno en la semana, y que indudablemente es el acceso a la vivienda. Es la posibilidad de que cada ciudadano, cada ciudadana, según el segundo y la tercera generación de derechos humanos, puedan tener una igualdad en cuanto a lo cultural, a lo económico y a lo social. Sí. Que de eso se trata. Por eso le quitan, no es solamente el punto derecho constitucional. tal cual, no es vaciar de contenido el tema de derechos humanos con relación a los represores. Es vaciar de contenido los derechos humanos en función no de la primera generación, sino de la segunda y la tercera generación. Bien, tenemos un aporte del compañero Juan Carlos de Brasi. Juan Carlos de Brossi, un psicoanalista y psicólogo social. Tengo el libro, Sí, el libro es está dedicado por La él. explosión del sujeto Juan Carlos de Brasi, y vamos a leer un fragmento de la página 91 que corresponde al apartado Alusiones, Ilusiones, Reacciones. Y comienza así. Justamente va a ser comentario de los tiempos que yo planteo al siglo XVII, y vos me decías que venían... Venía un poquito anterior, sí. Claro, son diferentes visiones del mismo proceso. Bien, Esto es más macro en realidad, bien, dale para porque adelante. habla de lo subjetivo. No, Desde los duda. albores platónicos, la República, esa bestia enorme y poderosa, no tiene sabiduría ninguna. Está surcada, como se dice en el Critón, por la mediocridad, y yerra en el reino del azar. Sin embargo, a ella no le pertenecen solo los de abajo, sino también esa minoría perversa y refinada, las élites de demagogos, políticos y sofistas. Este argumento resuena en Friedrich Nietzsche, quien denuncia a la modernidad como el reinado de la plebe, como la invasión de los hombres gregarios, infiltrados en números relativamente pequeños en un mundo superior, definido por lo ético creativo, antagónico a lo elevado. Antagónico a lo elevado. Para el cual no están preparados. Son los epilépticos del concepto. Mire usted. La chusma que, a diferencia de la mayoría, está constituida por muchos pocos. Sin embargo, entre Platón y los romanos primitivos de antes de Cristo, hay una pausa no catastrófica ni descalificadora de lo que ellos llamaban el pueblo romano, opuesto a la nación de los macedonios e hispanos. Claro, el valor de lo nacional es otro tema. Portador de la virtud. Virtud, esto es en latín, ¿no? Tal cual. Por eso no nos lleva la B. Hasta que Cicerón la anuló con su apología de los buenos, senadores ricos, Claro. contra sus enemigos, malos, perdidos, ladrones, sediciosos. El pueblo. La plebe urbana. Tal cual. El pueblo. Pero para Salustio las miserias y desposiciones eran las causas principales de las bajezas y vilezas de los plebeyos. O sea, Salustio ve en las condiciones sociales de vida el origen de las motivaciones y de las perversiones. ¿Sí? Bien. Pero las orgías, La hacían, las clases superiores, ¿no? claro, tal cual. Los banquetes con orgías, Sí, la hacían las clases superiores. tal cual.
Entonces, Pero está mal visto, por ejemplo, el ejercicio de la prostitución. claro, Está mal visto, por ejemplo, está mal visto si se ve. Claro, No importa que se ejerce, importa que se vea. ese es el gran punto. Entonces el el populacho, comenzó a exigir pan y circo, expresión creada por el pueblo para reivindicar su derecho al ocio, según Juvenal, y que el Estado romano se encargó de satisfacer para mantenerlo alejado de sus designios. Así el pan y el circo fueron la burla y el alimento de los bajos instintos populares, que retroalimentaron también Hitler y Mussolini, y vos decías, y Milei y Bullrich. Claro, la producción televisiva, por ejemplo. Es Claro. una buena manera de recrear las miserias humanas. Y alimentarlas. Claro, tal cual. De sostenerlas. Tal cual. Esta cuestión absoluta, o sea, no es nada nuevo, esta cuestión de exhibirse con, ¿cómo se llama esto? O que hacen ruidito. Motosierras. Motosierras, ¿no? Un espectáculo amenazante, dantesco. No es nada nuevo. Es pan y circo. ¿Y sabe a lo que me remite? Para no irnos muy lejos, porque estamos en los orígenes de la humanidad, de la supuesta civilización y barbarie, para situarlo en la República Argentina, a uno de los puntos fundamentales que me parece anhela la derecha y la ultraderecha argentina, la década infame. Ah, mire usted. Sí, Cuando era un país rico. claro, el pacto Roca-Rusman. Pero, ¿sabe qué? Frente a esa cuestión de acumulación de capital, Un país rico con gente pobre, con tal gente cual, miserable. muy pocos, muy ricos, y muy demasiados, muy pobres. ¿Sabe en esta cuestión de pan y circo qué es lo que se puso a jugar durante la década infame? Que fue una década asignada por la corrupción. ¿Cómo es esto de que yo elijo quién vota? ¿Cómo se llama? Un voto cantado. Tal cual. Fraude. Voto electoral. el fraude Fraude patriótico. electoral, Se hablaba de claro. fraude patriótico. Tal cual. Pero ¿saben qué es lo que se pone a jugar durante la década infame? Hablando en pensamiento mágico, la quiniela clandestina y las apuestas en el hipódromo. Claro. O sea, en definitiva, como el salario no generaba, no alcanza para ser el objeto de sobrevivencia, el pensamiento mágico. ¿El PRODE cuándo fue que surgió? En dictadura, sí. También formando parte de ese formato neoliberal y de pensamiento mágico. Sí, cuando surgen también los programas de preguntas y respuestas, ¿no? Tal cual. Y no olvidemos que el dirigente de la esclavitud descalza sortea supuestamente su beta parlamentaria, ¿no? Su dieta. Es pensamiento mágico. Es timba. Claro. Es timba, no hay nada nuevo, muchachas y muchachos. El tema es que ustedes puedan situar esto en el contexto, que puedan invitar al otro a conversar sobre estas cuestiones, a instalarlo. ¿Quiénes son los dueños de la violencia? En definitiva, en la República Argentina. Porque parece que los dueños de la violencia somos los que proponemos una transformación de un orden social, cultural y económico determinado. Pero Claro, eso es en la infamia, en la apropiación del significante que hace la derecha. tal cual, la alienación. La alienación del La significante que hace alienación del la derecha, significante, donde tal cual. aparece este perverso de Milei diciendo que la justicia social es un término violento Tal cual, que hay que desterrar, tal cual. donde estigmatiza el derecho de las personas por el hecho de vivir a ser felices. Tal cual. O ese señor domador de reposeras que hablaba de terminar con el curro de los derechos humanos. Sí, o González Fraga,
que decía que con un sueldo Les hicieron creer. les hicieron creer que podían comprarse un celular, por ejemplo, con el cual estamos nosotros Tal cual. produciendo Un plasma. esta humilde, Un plasma, señores, Claro. un plasma. Nada, claro, no tienen derecho a eso. Pero son los dueños de la violencia, fundamentalmente porque también en la semana la famosa candidata a vicepresidenta, Villarruel, una reivindicadora de la dictadura, va tejiendo la alianza de la esclavitud descalza para poner en juego en caso de que accedan al gobierno. Como el PAN no va a alcanzar y el circo en algún momento se le va a caer la carpa, ¿qué es lo que va a venir? La represión. Sí, claro que forma parte del ejercicio de la libertad. O sea, es paradójico, ¿no? Que el único derecho que ellos reconocen es el derecho a apropiarse, a la propiedad privada. Eso, o sea, de la apropiación, cuando uno se apropia, básicamente es un hecho de violencia. Se plantea como una violencia, como un hecho de violencia. Un hecho violento. Bien. ¿Qué decía David Fromm? ¿Qué quería traer? Hay algo de Eric Fromm que está relacionado con, por ejemplo, los seguidores de, digamos, como para poder pensar. Nos quedamos hoy con algunos temas técnicos, nos quedamos algo demorados con la construcción, pero va a ser para el próximo programa seguramente, de cuál es definir un poquito el nuevo sujeto político, que es nuevo, no hay nada de nuevo de sujeto político, pero está relacionado con ese punto, ¿no? Donde habla desde esta cuestión del capitalismo, que esto es lo que hay que interpelar también en los nuestros. Perdón, Sergio, acá dice para explicar la tesis, debemos mencionar. Dale. Para explicar esta tesis debemos mencionar en primer lugar un hecho que ya ha sido descrito en el capítulo anterior. Dentro del sistema medieval, el capital era siervo del hombre. Dentro del sistema moderno se ha vuelto su dueño. En el mundo medieval, las actividades económicas constituían un medio para un fin, y el fin era la vida misma. O, como lo entendía la Iglesia Católica, la salvación espiritual del hombre. Las actividades económicas son necesarias, hasta los ricos pueden servir los propósitos divinos, pero toda actividad externa solo adquiere significado y dignidad en la medida en que favorezca los fines de la vida. La actividad económica y el afán de lucro como fines en sí mismos parecían cosa tan irracional al pensador medieval como la ausencia lo es, como su ausencia lo es para los modernos. Y acá me voy a aprender como pichón en la testa, como dicen en el campo, ¡Opa! del texto de... Discúlpeme, no sé si no hay niñas y niños menores de edad. Toman la teta también, en su momento habrán tomado la teta. Ah, sí, me parece. Sí, pero ¿Usted claro. tomó la teta? Sí, claro. Ah, bueno, listo. Sí, es natural, es natural. Ah, listo. Yo De, tengo como una deuda. bueno, y siempre busca pagar en cuotas. Sí, sí, la posta. Cobrarle Sí, en cuotas. sí. Bueno. Tal cual, tal cual. Seguimos hablando de economía de alguna forma. No cabe ninguna duda, el psiquismo también tiene uno de los de las categorías fundamentales, el lo económico, señor. Sí, la fixación oral en este caso. Hablamos un poco del mismo tema, lo que plantea Eric Fromm en el Miedo a la Libertad, que es el mismo tema de lo que yo planteaba al principio, en la apertura, con respecto al siglo XVII, que es la ruptura del paradigma medieval, en donde el mundo, en un sistema orgánico, dotado de alma, un alma como mediador plástico entre el mundo de las ideas, Sí, de lo divino sí. y el mundo material. ¿Mm? Ahora me parece que no, señor.
No, yo estoy hablando del mundo medieval. Ah, está, listo, no, yo digo, ¿no? Pues por ahí... En donde, digamos, la visión primero materialista y luego mecanicista, que pasó por un periodo deísta también, interesante. Esto lo hago desde el análisis que hace Rupert Sheldrake en el espejismo de la ciencia, haciendo una crítica de la ciencia materialista, mecanicista, ultramontana, pero que también este hombre cae en el cuestionamiento de la economía en un momento y bueno, sale corriendo como rata por tirante, no, porque se da cuenta que no es su tema y que no quiere ser perseguido, ya que critica el sistema científico en sí mismo, que encima sea criticado por comunista o por plantear otras cosas, entonces no lo aclara específicamente se va de tema y lo dice, que no quiero meterme con lo económico. Pero en sí plantea esto de la diferencia de la visión medieval, no como una reivindicación de lo medieval, sino como una visión que fue desintegrada por el materialismo mecanicista que en sí permitió otro desarrollo. De la misma manera que Fromm, en El miedo a la libertad, reivindica la expansión que generó el capitalismo y el liberarse de esa hegemonía sobre el ser que provocaba la visión medieval a través de la iglesia y de la nobleza. Ajá. ¿Sí? Ajá. Pero lo deja al hombre en un estado de soledad y desamparo, o sea, como que estamos en un punto de que hemos saltado hacia una libertad en donde, ¿Libertad? sí, Es un asunto muy mal manejado por los banqueros. no, justamente, el tema es que no O sea, hoy en día vivimos sometidos a la economía de la deuda. no plantean libertad. Claro, no plantean bien. libertad, o sea, en la alienación del significante, bien. ellos plantean la libertad como la impunidad para vivir a costa de los demás sin dar nada a cambio, salvo la promesa de aquello que llegará en algún momento y que la gente muere en el intento. El goce, ¿cómo no nada el intento? El goce de saquear al otro. Claro, sí, bueno, este hombre también plantea que ese goce de sacar al otro se llama sadismo. Un goce de sacar al otro en la medida de que ese yo desintegrado busca fundirse en los demás a través de la apropiación. Tal cual. En donde los masoquistas pierden el miedo de libertad dejándose comer. Por eso nunca nada alcanza. ¿no? Por eso el masoquista se conforma con el pan y con el circo, mientras el sádico se lo da. Bien, el que nos va a dar Yo hace el tiempo. brazo es el señor director. Sí, ya hemos pasado más de 15 minutos. Señor director, le pertenezco. Seguimos. Hacemos un corte, una quebrada y damos... ¿Qué punto es? Usted se mete en cada cosa. Extraordinario, último bloque. Hemos hecho una pausa, qué interesante el catering, pero está funcionando a full. Muchísimas gracias. Deberíamos agradecer. Bueno, Estamos engordando impiadosamente. sí. Hoy domingo. Voy a A acercar partir de acá para que mañana. me encuadre el tema más claro. Listo, así está. A partir de mañana, dieta. Una consulta, doctor. ¿De qué se trata una secuela? Una secuela es el resultado de un daño provocado en la economía de una persona que no podemos evitar, por lo menos desde mi punto de vista, el encuadre biopsicosocial, en esa economía biopsicosocial, por lo cual una secuela puede tener una repercusión social, socioeconómica también, que puede tener cultural, puede tener una característica emocional también, y desde mi punto de vista de la invariabilidad de el sesgo que deja en esa traza de la persona y que a lo largo del tiempo tiende a acentuarse el carácter. No los efectos, porque los efectos dependen de esa persona y de su dinámica con el mundo.
¿no? Bien, estaba pensando en la secuela. Si determinamos que anhela la derecha y la ultraderecha argentina, o sea, en definitiva el poder económico. El señor, este señor, el de la esclavitud descalza, es una marioneta. No vamos a pensar que este señor ha construido un colectivo político con un discurso... Mire usted, mire acá justamente, acá yo le estoy poniendo el videíto. sí. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser, Que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí. Epa, Se parece a otro, se ¿ve? parece a otro, sí. Baila Sí, como sí. Lady Gaga, el otro, canta Sí, como sí, un sí, salame. sí, sí, Son demasiado parecidos, sí, Zelensky y sí. Milei. Y Zelensky llegó por un golpe institucional, ¿no? No, digamos, en retrospectiva sí, es el fruto de la revolución naranja, naranja, del Euromaidán del 2014. que también se intentó hacer en Kazajistán. Claro, pero Rusia Vale. intervino Tal cual. muy efectivamente ahí. Usted Y después me debe algo, ¿eh? Y nos debe a yo le debo a todo el todos. mundo. Bueno, Porque ya estoy acostumbrado a deber, así que no me una afecta. información que lo vamos a desarrollar en próximas entregas Con sobre- respecto a que al señor de Ucrania, sobre un tema que... ¿Vio este señor que habla de la venta de órganos? ¿Usted algo de eso? Sí. Pero sí, bueno, sí. Bueno, pero ahí- bueno, Pero- qué similitudes. Sí, sí, Pero sí. hablemos de un tema que habíamos propuesto, que era la India, Canadá. Sí. el Sí, Bharat. discúlpeme, cerremos esto, lo anterior, sobre las secuelas. Secuela de la década infame nos dejó el turf, la quiniela, el desamparo, la falta de confianza de la clase trabajadora. ¿Qué secuela quedó del 55? ¿Qué secuela quedó del 76? por ejemplo? Fundamentalmente en todas me parece la deuda. Básicamente, o sea, todo gobierno neoliberal, neoliberal es una característica ulterior. Todo gobierno cipayo que adhiere a los métodos de conquista de la anglósfera, que en su momento fue un capitalismo clásico y ahora es un capitalismo neoliberal. Por eso a mí no me gusta hablar... Capitalismo neoliberal, pensamos y planteamos la economía de la deuda, sometida Sí, al financiarismo. a un financiarismo, o sea, a un manejo de los recursos puramente apuntados a la especulación en base a índices financieros. Y mayor acumulación, mayor concentración económica, Sí. Y mayor renta. y mayor extracción de la plusvalía de los centros de producción Tal y cual. menor retorno en términos de condiciones de vida. Bien, bien. Acá le doy el pie, indudablemente, a este otro punto. India, señor. ¿Qué está pasando en la India? Bharat. El texto sagrado más representativo, me atrevo a decir, de la identidad hindú es el Mahabharata, que relata la instauración de una dinastía, la de los Bharatas, ligado a la cultura del Valle del Indo, donde había una familia, los Kauravas, que de alguna forma asaltan el poder
le roban la dignidad y el poder a los Bharatas, y los Bharatas entran en guerra por la dignidad y por la defensa de la justicia en la India, en ese territorio. La característica distintiva de este relato es que describe el cambio de una era por otra. Esto me atengo a la cultura, a la mitología hindú, del cual Platón, que hoy lo nombró acá, el amigo de Brasi, lo toma. O sea, Platón hablaba de las 4 épocas del mundo: la edad de hierro, la de bronce, plata y oro, como sucesivos momentos de esplendor de la conciencia humana. Que lo toma, yo creo en particular, porque es demasiado parecido a los yugas de la India. Ajá. Y muestra una característica en la cual hay un cambio de edad, en donde se cae la edad de hierro. Lo que no implica es que sea un fenómeno de deterioro de tipo entrópico, en el cual hay una disgregación irreductible de los elementos que forman un sistema y pierde organicidad y va a la pudrición. No, sino está hablando de un ciclo, porque de la edad de hierro, en esta concepción, se vuelve la edad de oro en base a un progreso astronómico. Bien. India vivió un proceso de colonización. Sí, un doble proceso de colonización. India fue un territorio, una cultura primero colonizada por el Imperio Otomano, sangriento, despiadado, pero que dejó un sesgo cultural, y no terminaba de irse el Imperio Otomano y entró el Imperio Británico. Le fue muy bien, me imagino, a India, porque yo conozco mucha gente que habla cómo me hubiese gustado que fuéramos colonia inglesa. Sí, a la India, por ejemplo, ¿Cuánta gente murió? Muchísimos millones. Ajá. En el siglo XIX, Ajá. en virtud de una sequía que se dio en la zona sur de la India, o sea, se dieron 2 sequías en años prácticamente sucesivos, que hicieron que el precio del arroz aumentara en Inglaterra, porque la producción había disminuido. Entonces, en esta segunda tanda, en esta segunda oportunidad, que lo vamos a poner en los enlaces. En los enlaces voy a hacer, o prometo un trabajito en base a un material, y voy a ser totalmente honesto con el origen de un muchacho que se llama @periodistán en la red que antes era Twitter, ahora es X, que es un platense, que el único defecto ontológico que tiene Hincha de gimnasia. es hincha de gimnasia. Estuvo con los bengalíes hablando del gimnasio, o sea, les arruinó la cultura. Ya tipos que querían crecer ahora están condenados a un fracaso místico, religioso. Bueno, más allá de esto, no hablemos, pues, también. No toquemos temas ominosos. Bien. Y bueno, este muchacho hace un rescate sobre esta tragedia en base a fotografías, a una muestra fotográfica de un fotógrafo inglés que se recreó fotografiando los muertos de hambre en la India. Que nosotros decimos muerto de hambre en tono despectivo por alguien que quiere jactarse de tener más de lo que tiene, y decimos es un muerto de hambre. No, acá estamos hablando de personas muertas por no consumir la cantidad adecuada de alimentos, familias enteras. ¿Y por qué pasó eso? Y porque en la segunda oportunidad, como a los ingleses no les había gustado que subió el valor ¿El arroz? del arroz, lo incautaban directamente. Ajá. ¿Y la población?
Claro, porque no, o sea, incautaban el arroz de reserva que tenían para alimento, porque obviamente cualquier población agrícola tiene un doble funcionamiento. Por un lado produce alimentos y por otro lado el excedente lo vende. Bueno, en esta oportunidad los ingleses incautaron el que tenía para alimento los hindúes. ¿Y los hindúes? Murieron 6 millones. 6 millones. Que se repitió después en Bengala. Por eso Claro. que no es casualidad que los bengalíes, muchachos, nos quedan tanto. O sea, Maradona, cuando le hizo el gol a los ingleses, cuando le ganó a los ingleses en el 86, fue una venganza simbólica. Tal cual. Porque a ellos le hicieron lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Otra vez Inglaterra? Inglaterra, claro, les incautó la comida para las tropas. Pero esos británicas. señores que se visten tan bien, que Sí. que 7 de cada 10 británicos están bajo la línea de pobreza, pero no sale esto, no se pone a jugar en los medios de comunicación. No, bueno. Pero que toman el té a las 5 de la tarde, hicieron eso. Hicieron eso. Bueno, lo mismo que ahora está saltando, hablando del internacional, Bueno, ¿y qué está pasando? con la India. Eso. Con la India. Con Bharat, por favor. Con Bharat. Bueno, Bharat lo que hizo fue lo siguiente, y esto es una especulación, y me hago cargo de mi opinión sobre el tema. Resulta que hay un estado, hay una etnia religiosa, hay una cultura, que son los Sikhs en la India, Sí. que tenían un desenvolvimiento dentro Eso fue lo del que Estado hindú. asesinaron a Indira Gandhi. A Indira y después a Rajiv, Ajá. que en virtud a una información volcada por una persona muy vinculada, y esto lo dejo a la fe que pueda poner el Bueno, que son esté fuentes, escuchándome. señor, son fuentes. Sí. Pero digamos que el último el que lo repuse soy yo. Bueno. Digamos, el mentiroso, el que dice pelotudez soy yo, me hago cargo. Póngase saco y corbata y le cree todo el mundo. Claro, sí, hago así, ¿no? Como Feynman. Claro. Eh, Impostemos la voz. Sí, porque claro, porque por ejemplo, entonces eso es serio, ¿no? Sí, tal Es cual. muy serio. Tal cual. Bueno, me ha comentado una persona que fue amiga personal de Rajiv Gandhi, de la familia de Pandit Nehru, que a Indira Gandhi la asesinaron los Sikhs, sí, pero la logística y el dinero vino de Israel, del Ajá. Mossad, porque la India siempre apoyó El movimiento de liberación de Palestina. Bien. Léase, cuando hablamos de intereses israelitas, Israel como Estado tiene inicio en una colonia británica. O sea, los intereses británicos y los intereses israelitas siempre están mancomunados. ¿Del sionismo? Claro, son intereses sionistas. Bien. Son intereses sionistas. Bien. ¿Y qué está pasando ahora? Bueno, resulta que había un representante Sikh muy, Ajá. muy encumbrado que se había exiliado en Canadá. ¿Por qué se exilió? Y porque el tipo estaba siendo perseguido en la India porque quería ser un estado independiente Ah, pero... Sikhs entre Pakistán y la India. Ah, O sea, a los Kazajistán. Claro, Ah, a como los el señor acá de Mendoza. a los que dijo- a los británicos sí que quería separarse de Mendoza Sí, del resto del país. sí, tal cual. Ah, bien. Cuando vimos, muchachos, muchachas, lo que ustedes quieran ser y no me importa, cuando hablemos, siempre que ustedes vean por ahí, secesión, gente que quiere ser independiente, hay olor a culo británico en una silla cerca. No lo duden, no lo duden. Es la política característica. Miremos el mapa de la América Latina. O sea, Uruguay, Paraguay, Bolivia, o sea, es una fragmentación de lo que fue el virreinato del Río de la Plata a expensas de la injerencia británica. Tal cual. De los próceres que hemos tenido nosotros, de un lado y del otro lado del Río de la Plata, que han sido agentes conspicuos de los intereses británicos, como lo fue Mitre, como lo fue este muchacho Urquiza. Si no, ahonden, miren por favor en nuestra historia, busquen, les digo una sola palabra, o dos palabras, batalla de Pavón, 3. Miren lo que pasó en la batalla de Pavón, ponen en YouTube batalla de Pavón y me van a decir qué es lo que pasó ahí. Bueno, pero volvemos a hablar. Hicieron el examen, ¿eh? Para la semana que viene. Pero tal cual. Bien, ¿qué pasó con...? Bueno, a este muchacho que había que lo que mataron. estaba exiliado En Canadá lo mataron.
¿En serio? Sí, lo mata. ¿Pero no habrá sido un accidente? Sí, parece que cabeció una bala de plomo. Oh. No sé cómo fue las instancias de su muerte, pero fue un hecho... ¿Y qué pasó con Canadá? ¿No me digas se enojó con Barat? Claro, le echaron, porque justo en ese momento que lo mataron al tipo este, el jefe de la inteligencia externa de la India estaba en Canadá. De casualidad estaba en Canadá. Bueno, que tipo, parezca un accidente, señor. claro, el tipo quería ir a Ontario, ahí a los bosques canadienses, a ver si encontraba un yeti, y parece que le tiró un tiro a un yeti y lo mató a este tipo. Mire usted. Y lo echaron. Entonces, en Barat, ¿qué hizo Barat? Rajó a un diplomático canadiense de la India, Claro. Claro, si hablamos de Canadá, estamos hablando de... del Imperio Británico. Bien. Y como mismo que si hablamos de Nueva Zelanda o hablamos de Australia. Claro. ¿Qué países? Esa es gente en serio. Sí, es un país serio. Son países serios. O sea, son... No hay inflación, vos. No sabés lo que es, vos. Sí, como decían siempre algún muchacho por ahí, es un muchacho, una chica seria cuando copula no se ríe. Claro, tal cual. Uy, qué feo, ¿no? Sí, ¿no? A mí me gusta. Reírse, ¿no? Bien, Eso o sea, eso para el discúlpeme, pero para el India, o Bharat, forma parte del BRICS. Claro. Y Pakistán también quiere entrar a la parte, forma parte del BRICS. O quiere formar parte del BRICS. Mire usted, y justo querían generar un... Y la India, claro, y China también. Entonces querían Bueno, poner- China es uno de los fundadores. Sí, junto con Rusia son digamos, los pesos pesados, pero bueno, ahora se disputa Brasil, o sea, muchachos, ya nos conocemos. Bharat no va a permitir de ninguna manera, ya lo lograron con Pakistán. Al que no entiende de lo que estoy hablando, le sugiero que miren la película, que es bastante lavada en algunas cuestiones políticas, pero igualmente no esquiva el bulto, La vida de Gandhi, la que hizo Ben Kingsley, donde describe este fenómeno, donde se habilita un espacio musulmán, esto lo dice Gran Bretaña, hay dos Indias, una musulmana y una hindú, entonces la musulmana va a ser cristiana. Es una segmentación, y ahora que esa segmentación está curando las heridas y está eliminando las secuelas de esta enemistad, porque Pakistán Sí, es en un algún país- momento estuvieron al borde de un Sí, son conflicto armado. los dos, los dos tienen armas nucleares, Tal cual. son potencias nucleares. Así es. Desde el punto de vista bélico, tanto en India como en Pakistán, que es un país que tiene una pobreza tremenda y problemas sanitarios muy, muy importantes. Pero bueno, quería meter un país más en el medio y bueno, este muchacho se murió. Bueno, está, listo. Bueno, interesante. Como para seguir entendiendo la geopolítica, que es una ciencia que justamente lo que plantea es cómo un Estado puede desarrollarse a partir de su despliegue de sus intereses y en la conquista de otras naciones, ¿no? Y el De otros capitalismo, territorios. la historia del capitalismo como tal, es la historia del colonialismo. No Yo tengo ninguna duda. les sugiero, y vuelvo a lo mismo que estaba con el tema del siglo XVII, el siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII, es el siglo de las conquistas, del desarrollo de los imperios coloniales. Y es casualmente, contemporáneamente, el desarrollo del capitalismo como metodología de acumulación. Claro, y que quede claro que si no hay conquista, no hay saqueo, no hay coloniaje, no hay estado de bienestar en los países de la Europa. Por lo menos en las élites. Ujú. Porque volvemos a lo mismo. ¿A quién consideramos? Si lo estamos hablando que los Hasta los ingleses... 70 podíamos pensar que Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica, Italia gozaban de Claro, un estado de bienestar. pero con ese, en base al saqueo, o sea, Tal nosotros cual. fuimos muy ignorantes y perdónenme si alguno ya ¿Se sabía ofende? de esta red. No, claro, Claro. porque realmente... Si se ofende que vuelva a empezar a ver el programa de vuelta. Peor todavía, pero Claro. estamos ofendiendo más. No, yo creo que no. Enterarnos de cositas. Por ejemplo, el tema del precio del uranio
¿Saben cuál es ustedes el precio internacional del uranio? ¿No saben cuál es el precio internacional? Lo veo en Infosía, lo leo en el diario este Infosía, ¿es? Sí. Sí, 200 euros el kilo, Ajá. en bruto. ¿Sabe cuánto se lo pagaba Francia a Níger? Y seguramente 4 euros. 80 centavos. Yo era tan generoso con 4 euros. Sí, ya es una mano suelta. 80 centavos. 80. Y por eso Níger hubo un golpe de Estado. Claro, pero aparte los franceses le vendían El excedente a Alemania. a Alemania y a Suecia. Obviamente. Pero obviamente. Les ponían un etiquete y se lo vendían a 100 euros y encima eran geniales. Eran unos buenos vecinos. Bien. Estamos. Entonces entendemos por qué los países centrales son tan exitosos, son tan prósperos, son tan serios. Sí, pues son cagadores. O sea, ¿Y cómo garantizan bienestar? claro, algunos. Porque encima tienen izquierdas que plantean que la distribución de ese robo no es ecuánime. Claro. Que yo le insisto, ojo con sobrevalorar a las izquierdas europeas, hablando de izquierdas y derechas. Porque de último, lo que están disputando es la distribución de la renta, del saqueo de otros lugares. Entonces, tienen mal olor también. O sea, hay que sacarle el polvo. Vos. Bueno, nos quedaron una infinidad de cosas Sí, pero si no- para la próxima entrega. Si no, vamos a empezar a hablar de plato volador. Tal cual. Mire el director. Mire el director. El Se director- puso ansioso. Se puso Sí, ansioso. ya está corriéndose las uñas. Sí, le genera ansiedad. Muchísimas gracias, muy amable. Por La su- próxima vez te queremos acá, nada de Sí, sí, inspiraciones a distancia. Tal cual. Y si no, vuelve Sanguijuela, ¿eh? Sanguijuela está de novio. ¿Está de novio? Está de novio, Sanguijuela. Ajá, mira qué bien. Sí, por eso no está acá. Sanguijuela. Entonces cuando venga, la próxima vez le voy a tirar con un ladrillo, cuando le pego en la cabeza y digo, está de novio, está de novia. Y claro. Bueno, ¿Qué te parece? estupendo. ¿Qué tal lo pasó? Muy bien, muy Bueno, bien. me alegro. Nos visita, por favor. Acá en la página, en el portal que estamos en YouTube, va a contar con toda la información, los detalles, las cosas, inclusive en los comentarios, si quieren, si les interesa alguna temática en particular que desarrollemos, la ponemos a consideración, no hay ningún problema. Siempre vamos a tener nuestra óptica y puede pasar que no estén de acuerdo o que les disguste nuestra intervención. Es un riesgo que ustedes tienen que correr. Les pedimos disculpas. Hubo por intermedio de las redes, por eso habilitamos un correo electrónico. Estamos como rediseñando nuestro modelo. Claro, nosotros Nuestro salimos modelo de comunicación. por mi canal para Claro. poder largar la primera entrega. A partir de esta entrega, obviamente ustedes están viendo Alpargatas y Libros TV Bien. como... Sí, porque por las redes sociales hubo compañeros que mandaron material, comentarios. Bueno, ya habrá un momento de generar un ida y vuelta y una devolución. Que podemos, es una idea esa, ¿eh? Que en algún momento hagamos un Meet, un Zoom, y en donde Bien, expongan, nos insulten, nos aplaudan, Me da como cosas. nos ¿no? pidan A ver si besos. Nos llaman para reclamar ciertas cosas. Veo cómo es esto, ¿no? Sí, No, seguro que no voy a regresar. Claro, imagínense, ¿quiere le paso una lista? Estimadas y estimados, Muchas gracias. de corazón, el que se enoja, pídalo de. Buena vida. Nos vemos, próxima entrega, por 70 años más de peronismo. Para que sufra la gorilada. Vamos arriba. Listo.